Claudia Mijangos se crió en una familia funcional de clase media y ganó el título de Reina de Belleza de Mazatlán en 1956. Después de obtener un título en comercio, se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez y juntos tuvieron 3 hijos. Tras la muerte de sus padres, la familia heredó una cantidad considerable de dinero y se mudó a la ciudad de Querétaro. Allí, los 3 niños estaban matriculados en una universidad católica, el Colegio Fray Luis de León, donde Claudia Mijangos colaboró como profesora de catecismo. Además, Claudia abrió una tienda de moda en el centro de la ciudad. A finales de la década de 1980, Claudia y Alfredo comenzaron a desarrollar problemas matrimoniales y, según sus familiares y amigos, comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. La pareja consultó con un terapeuta de parejas, el Dr. Jaime Flores de Instinto Asesino, un programa de televisión de Discovery Channel. Dr. Flores afirmó que la lucha de poder aparente dentro del matrimonio era irreconciliable. Poco después, Claudia se obsesionó con el padre Ramón, otro profesor del Colegio Fray Luis de León. En 1989, Claudia y Alfredo se separaron. El 24 de abril de 1989 la sociedad de Querétaro se horrorizó con la noticia de un macabro crimen. Una mujer había asesinado a cuchilladas a sus 3 pequeños hijos. La asesina respondía al nombre Claudia Mijangos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, José Antonio Ortega Cervón, declaró que se determinaron 30 años y el 24 de abril termina su sentencia, se cumplió con la medida impuesta de internamiento en un hospital psiquiátrico. Con esto, solo hacía falta que un familiar de Mijangos manifestara su interés por cuidar de ella y hacerse cargo de sus actos. Aunque 2 personas perecieron y Mijangos esté libre, la memoria perdura. Claudia Mijangos nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Después de ser reina de belleza en ese lugar, se casó con Alfredo Castaños, con quien tuvo 3 niños, Claudia, la mayor, Ana y Alfredo. La familia creció en una buena posición económica en Querétaro, donde decidieron establecerse. Gran parte del dinero provino de una herencia que la mujer recibió tras la muerte de sus padres. Con esos recursos, ella montó una tienda de ropa lujosa. Cuando los pequeños cumplieron 11, 9 y 6 años de edad respectivamente, la familia decidió inscribirlos en una escuela católica. Lo anterior supuso un punto de inflexión para la historia de Mijangos, porque en ese lugar conoció al padre Ramón, un hombre de 1.90 metros y ojos azules que cautivaron a la madre de familia. El romance comenzó rápido, incluso el director de la escuela, el padre Rigoberto, sabía del amorío. Citó a Ramón y Alfredo para hablar al respecto. El resultado del diálogo arruinó los planes de Mijangos, quien quería continuar con la aventura, pues su amante había decidido abandonarla debido a los votos religiosos que había aceptado antes de conocerla. Además, el esposo de la Hiena de Querétaro la encaró para hablar de la infidelidad. Hay múltiples versiones de lo que sucedió el 23 de abril en la casa de Mijangos. De acuerdo con la policía de aquel estado, solo se sabe que Alfredo volvió a casa y dejó a sus 3 hijos con su madre después de llevarlos a una kermés. Horas más tarde, durante la noche, la mujer llamó por teléfono a su amiga Verónica Vázquez. Mazatlán se había caído, todo Querétaro es un espíritu. Desde hace días, ella había manifestado ver ángeles y demonios, pero solo acudía a terapia de pareja en lugar de otro especialista. La madrugada del 24 de abril de 1989. El matrimonio de Alfredo Castaños y Claudia Mijangos se desmoronaba. Ambos discutían de forma frecuente y la noche del 23 de abril de 1989 el hombre quería de vuelta a su esposa. Ella ni siquiera intentó negar el romance que sostenía con el padre Ramón, de quien aún estaba enamorada. Luego de la pelea, la mujer se quedó sola con sus hijos en casa. Durante la noche, sucedieron los asesinatos que se recordarán como uno de los más dolorosos en la historia de México. Las autoridades que llegaron a la escena del crimen afirmaron que había al menos 10 litros de sangre esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta. Los indicios del incidente fueron 3 cuchillos de cocina, solo 2 estaban limpios. El tercero se hallaba en la habitación de las hermanas Claudia y Ana. Ambas recostadas en la cama con los ojos cerrados para nunca volver a abrirlos otra vez. El ataque duró 3 horas, según los peritos. Sin embargo, quien encontró los cuerpos de los menores de edad fue Vázquez. Preocupada por su amiga, entró a la casa número 408 de la calle Hacienda Vejil en la colonia Jardines de la Hacienda. En las escaleras encontró a Alfredo sin vida por una herida en su abdomen.
Al ser interrogada por la policía de Querétaro, Mijangos aseguraba que sus hijos dormían en sus camas y ella tenía que preparar el desayuno para comenzar el día. También se mostraba preocupada por llegar temprano a recogerlos en la escuela. Los asesinatos y la discusión con su esposo nunca sucedieron, según sus declaraciones. Tras el interrogatorio, las autoridades queretanas realizaron estudios psicológicos a Mijangos. Los resultados revelaron que padecía epilepsia, condición mental que provoca pérdida de conciencia del entorno. Además, el psiquiatra Armando Fonseca la diagnosticó con personalidad paranoide y concluyó que se encontraba en medio de un episodio psicótico al cometer los asesinatos. Tiempo más tarde, las declaraciones de Mijangos cambiaron. La más persistente se relaciona con las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Aquella madrugada, ella recibió órdenes de asesinar a los niños porque eran demonios que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. El caso de Mijangos resulta diferente debido a la presencia de enfermedades mentales. Las autoridades mostraron evidencias insuficientes para comprobar que actuó de forma consciente durante el crimen. Incluso las amistades de la mujer aseguraban que antes del 24 de abril de 1989, ella solía mostrarse como una madre cariñosa y responsable. El proceso penal fue difícil tras conocerse el estado mental de Mijangos. Comenzó en el penal de Querétaro, donde se discutía si la autora de los crímenes podría ser inimputable. Después, en septiembre de 1991 se ordenó su reclusión en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, ubicado al sur de la Ciudad de México, CDMX. Ahí ha permanecido para cumplir su condena hasta el 24 de abril del 2019, fecha de su liberación. La sentencia para los criminales con estos rasgos suele ser menor a un homicidio doloso. El juez dictó una condena de 30 años en prisión. Esta medida es la más alta para casos como el de Mijangos. Primero permaneció un breve periodo en el Centro de Readaptación Social José el Alto, en Querétaro. Luego estuvo en una clínica del Instituto Nacional del Seguro Social, IMSS, hasta llegar a la CDMX por petición de sus abogados en 1992. En ningún momento recibió visitas de algún familiar o amigo íntimo, según información del diario La Prensa. Durante su tiempo en reclusión, Claudia Mijangos estuvo en rehabilitación. Como actividad personal, comenzó un diario y solía anotar sus pensamientos desde que estuvo en el penal de Querétaro. En algunos de ellos, hablaba de su estado mental y la forma en que era retratado en los medios de comunicación. A sus hijos, solo dedicó vagas referencias o pocas menciones, conforme a los datos del diario regional Plaza de Armas. Claudia Mijangos había sido diagnosticada con trastorno bipolar y había intentado suicidarse en varias ocasiones antes del incidente. Fue declarada culpable de homicidio y condenada a 50 años de prisión, aunque su sentencia fue reducida a 30 años después de apelar. Actualmente, Mijangos ya ha cumplido su condena y ha sido liberada. Su caso sigue siendo objeto de debate y controversia en México. El caso de Claudia Mijangos también ha sido objeto de atención en la comunidad psiquiátrica y legal debido a las circunstancias de su crimen. En particular, se ha debatido si su trastorno bipolar y sus intentos previos de suicidio deberían haber sido considerados en su juicio y en su condena. Además, el caso ha sido utilizado como ejemplo de la importancia de la atención adecuada a la salud mental y la prevención del suicidio en la sociedad. Desde su liberación, Mijangos ha mantenido un perfil bajo y ha evitado la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, su caso sigue siendo recordado y discutido en México como un trágico ejemplo de las consecuencias extremas que pueden resultar de los trastornos mentales no tratados o mal manejados. La historia de Claudia Mijangos ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones. En 2005, se estrenó la película Las llaves de la independencia, dirigida por Ricardo Arnaiz y basada en el libro de la periodista Alma Guillermo Prieto sobre el caso. En 2011, se emitió un episodio sobre Mijangos en la serie de televisión Mujeres Asesinas y en 2019, se estrenó el documental Claudia Mijangos, la madre de la muerte, dirigido por Tania Hermida. El caso también ha sido objeto de estudio y análisis en diversos campos, desde la psiquiatría hasta la sociología y la criminología. Algunos expertos han argumentado que el caso de Mijangos ilustra la necesidad de una mayor atención y recursos para la salud mental en México, mientras que otros han señalado que el caso es un ejemplo de la necesidad de un sistema legal más sensible y justo para los delitos cometidos por personas con trastornos mentales.
Además, el caso de Claudia Mijangos ha generado debates sobre la responsabilidad de las madres en la crianza y protección de sus hijos, así como sobre la violencia doméstica y la falta de recursos y apoyo para las mujeres que sufren abuso y violencia en el hogar. En resumen, el caso de Claudia Mijangos es una historia trágica y compleja que ha sido objeto de atención y análisis en diversos campos. Ha generado debates sobre la salud mental, el sistema legal, la violencia doméstica y la responsabilidad de los padres en la protección de sus hijos. Su historia continúa siendo recordada y discutida en México como una advertencia sobre las consecuencias extremas de la negligencia y la falta de atención a la salud mental y al bienestar de las personas vulnerables. Es importante destacar que el caso de Claudia Mijangos también ha generado empatía y compasión hacia ella, especialmente entre aquellos que entienden que su trastorno bipolar y sus circunstancias personales la llevaron a cometer el crimen. Algunos han argumentado que Mijangos no fue tratada adecuadamente por su enfermedad y que su crimen fue el resultado de un sistema de salud mental inadecuado y de una falta de atención y comprensión hacia las personas con trastornos mentales. En cualquier caso, el caso de Claudia Mijangos sigue siendo un recordatorio de la importancia de la atención adecuada a la salud mental, la prevención del suicidio y la violencia doméstica, así como de la necesidad de un sistema legal más justo y sensible a las necesidades de las personas con trastornos mentales. En ese sentido, el caso de Claudia Mijangos ha sido utilizado como un ejemplo para promover la conciencia sobre la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio en México y en otros lugares del mundo. Se han llevado a cabo campañas y programas para promover la atención y el cuidado de la salud mental, así como para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de apoyar y proteger a las personas con trastornos mentales. También se ha destacado la importancia de brindar apoyo y recursos a las mujeres que sufren violencia doméstica y abuso en el hogar, incluyendo la creación de refugios seguros y la implementación de políticas y programas para prevenir y abordar la violencia de género. En resumen, el caso de Claudia Mijangos sigue siendo un tema de discusión y reflexión en México y en otros lugares del mundo. Su historia es una llamada de atención sobre la importancia de la atención y el cuidado de la salud mental, la prevención del suicidio y la violencia doméstica, y la necesidad de un sistema legal más justo y sensible a las necesidades de las personas con trastornos mentales. Gracias por ver documental Siniestro.